Espinosa. Así lo ha indicado el presidente de la legislatura. Continúa este debate. Colegas asambleístas, ciudadanía, lo que viene sucediendo en algunos países de América Latina y lo que sucedió en el Ecuador las semanas anteriores, nos debe llevar a meditar profundamente sobre el sentido de la paz y nos debe llevar a meditar generando un compromiso de todos con la paz. Pero para que haya un verdadero compromiso con la paz, es fundamental que nosotros analicemos cuándo es que se quiebra la paz, qué es lo que produce un rompimiento social que atente contra esa sensación de tranquilidad que todos queremos tener. Cuando los que estudian la psicología social tratan estos temas, todos concluyen y hay un consenso de que la paz en las sociedades se rompe cuando existe desesperanza respecto a mejorar la situación que cada uno tiene o cuando existe miedo a desmejorar esa situación. Y precisamente la clase política, frente a este tipo de momentos, ha dado a lo largo de la historia de la humanidad distintas respuestas. En unos casos, las respuestas han sido buscar culpables y sembrar odio hacia determinados grupos sociales, hacia determinados grupos étnicos. Y eso está sucediendo también en este momento en Europa con la extrema derecha. Eso sucedió con el nazismo cuando los responsables de la crisis alemana eran los judíos y había que exterminar a los judíos para que con eso se solucione la crisis. De otro lado, hay otros grupos políticos que ven que esta injusticia social o esta convulsión se produce por el desmedido afán del capital de obtener ganancias. Y a lo largo de la historia de la humanidad plantearon como solución el que se elimine la propiedad privada y con la eliminación de la propiedad privada se suponía que los problemas se resolvían. Hay otros, en cambio, que han planteado desde hace ya muchísimo tiempo que se debe trabajar sobre el propio sistema buscando minimizar las injusticias, minimizar la inequidad, reducir al máximo la desigualdad. Y esas respuestas, por ejemplo, fueron dadas por el presidente Roosevelt en los Estados Unidos con el New Deal. Esas fueron las respuestas que se dieron en Europa con el estado de bienestar. Y esas son las respuestas que, por ejemplo, han dado economistas muy reputados como Amartya Sen, que creían que el desarrollo no solo es crecimiento económico, sino que tiene que ver con la garantía de los derechos. Precisamente el trabajo de Amartya Sen determinó que en el año 2000 las Naciones Unidas se planteen los objetivos de desarrollo del milenio, que ya no implicaban solo crecimiento económico. Y también en las últimas semanas hemos visto que se otorgó el premio Nobel a otro grupo de economistas que trabajan precisamente analizando la problemática de la pobreza y la desigualdad. Esos economistas son Esther Duflo, Abhijit Banerjee y Michael Kramer. Hay un libro muy importante que deberíamos leer todos los asambleístas para tratar este tipo de programas sociales o para entender cómo operan este tipo de programas sociales para minimizar la pobreza y para minimizar la desigualdad. Me voy a permitir leerles unas 3 frases del libro, uno de los libros de la doctora Esther Duflo. Esto genera una trampa de la pobreza. Los pobres son cada vez más pobres y los ricos cada vez más ricos y comen incluso mejor, haciéndose más fuertes y más ricos todavía. Y la desigualdad sigue creciendo. Existen pruebas que sostienen la opinión generalizada de que la mala nutrición en la infancia afecta directamente a la capacidad de los adultos para desenvolverse con éxito en el mundo. El rendimiento social derivado de invertir en la alimentación directamente en los niños y en las mujeres embarazadas es notable.
¿Qué quieren decir con esto? Que incluso si nosotros nos adscribiéramos a ese pensamiento de las libertades totales, a ese pensamiento de la extrema competitividad, por humanidad lo menos que deberíamos hacer es igualar oportunidades para que no sea que unos compitan en este mundo con la cancha inclinada y con todas las de perder. El Ecuador desde la década de los 80, en relación al tema de la alimentación escolar, década de los 80 del siglo pasado, ya venía trabajando y ese programa fue creciendo hasta que en el presupuesto del año 2017, presentado por el presidente Rafael Correa y aprobado en esta asamblea, se llegó a entregar para alimentación escolar $200 millones. $200 millones que implicaban una cobertura de 3 millones de estudiantes del sistema público, es decir, el 89% de los estudiantes matriculados en el sistema público tenían cobertura. Con esto se lograba aportar en energía a la población de 3 y 4 años de edad con el 42% del requerimiento diario, a la población de 5 a 9 años el 23% del requerimiento diario, de 10 a 14 el 16% y de 15 a 18 el 13%. En materia de proteína, los porcentajes eran de 27, 15, 11 y 9% respectivamente. Es decir, se estaba ya atendiendo a la población conforme las recomendaciones de quienes estudian los temas nutricionales y conforme las recomendaciones que hacían los organismos internacionales para contribuir a mejorar la calidad de educación, porque no es posible mejorar la calidad de educación si tenemos niños, niñas, adolescentes con problemas nutricionales. Lamentablemente, en el año 2018 y 2019, el presupuesto para la alimentación escolar disminuyó. Y en este momento tenemos 135 millones asignados a alimentación escolar y hay declaraciones públicas de la ministra de Educación en el sentido de que se tiene que focalizar aún más este programa social. Si nosotros consultamos a los expertos internacionales de distintas tendencias ideológicas, todos van a coincidir que eso es un craso error y un atentado contra los sectores populares que más todavía en momentos en donde hay ciclos recesivos económicos no van a tener acceso a la alimentación. Por eso sí es importante lo que nosotros hagamos en esta asamblea con la aprobación de este proyecto de ley. Ojalá lo asumamos con urgencia para que pueda presupuestarse adecuadamente en la Proforma 2020. Y es importante hacer esto porque yo creo que esta es la primera gran inversión que se debe hacer para transformar los países, para romper ese círculo vicioso de la pobreza. Si nosotros queremos paz, si nosotros queremos una convivencia armónica, debemos reaccionar y decir que debe haber solidaridad con los que menos tienen. Este es uno de los programas más solidarios que puede sostener una sociedad. Indiscutiblemente habrá que mejorar, indiscutiblemente podrá haber mayor variedad en la comida, indiscutiblemente podrá mejorarse la logística, siempre habrá que trabajar para que sea más eficiente y eficaz el programa de alimentación escolar. Pero en el 2017, cuando se asignaban $200 millones, el cálculo que se hacía para tener una mejor calidad del programa nos decía, según los datos del Ministerio de Salud, que deberíamos duplicar ese presupuesto, es decir, debería haber sido $400 millones. Hay una disposición constitucional que establece que el presupuesto de educación tiene que crecer anualmente hasta el 6%. Por eso no es inconstitucional el hecho de que la Comisión de Educación haya propuesto una distribución de ese 6% del PIB, es decir, no se está creando nuevo gasto porque la Constitución ya estableció cuál es el techo de gasto en educación.
Yo les invito, colegas asambleístas, más allá de cualquier divergencia ideológica, busquemos todos la paz, pero buscar la paz pasa por tener un país mucho más justo, en donde la pobreza comience a decrecer y donde la desigualdad no sea tan marcada. Veamos lo que pasa en Chile, un país que ha sido modelo de crecimiento económico, pero las protestas de hoy no son por el crecimiento económico, son porque Chile es una de las economías, uno de los países más desiguales de América Latina. Las sociedades reaccionan por eso. Busquemos crecimiento, pero crecimiento con igualdad. Crecer con igualdad e igualar para crecer es el postulado de la CEPAL, y creo que al menos deberíamos todos asumir esos compromisos si queremos llegar al 2030 a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible propuesta por las Naciones Unidas. Muchas gracias, colegas asambleístas.